Para que nos cuente un poco cómo se está viviendo y cuáles son las perspectivas que tiene hoy el peronismo. Es Agustín Rossi, un histórico referente, fue diputado nacional, fue el jefe de la bancada, fue ministro de Defensa, fue jefe de gabinete y está ahora teniendo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días. Bien. Bueno, primero a ver cuál fue la impresión con la que se fueron el día miércoles. Un día de contradicción, ¿no? Porque miércoles fue el primer día de la prisión efectiva de Cristina, por un lado, y por el otro lado también fue un día enorme en cuanto a lo que significó esa gran movilización que ratificó de alguna forma ese amor que siente una gran parte de nuestra población, de nuestro pueblo, por Cristina, ¿no? Para nosotros el miércoles, reconfortados con la asistencia, con la militancia, calculamos que se movieron 1 millón de personas en todo el país, mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no hay que olvidar que hubo actos en toda la Argentina ese día, de distinta magnitud, obviamente, pero para nosotros eso fue el inicio, ¿no? El inicio de un plan de lucha que tiene como única bandera la libertad de Cristina. Y en eso tendrá que trabajar el peronismo en los próximos tiempos, que deberá compatibilizar su rol como principal partido opositor con tareas de resistencia. Digo, principal partido opositor tiene obligaciones parlamentarias, debe tener una estrategia legislativa y también debe tener una estrategia electoral para las próximas elecciones, y como movimiento que tiene su líder política privada injustamente de su libertad y sus derechos políticos, porque claramente Cristina es inocente, debe generar las condiciones para lograr la recuperación, para lograr que Cristina recupere su libertad y sus derechos políticos, y eso significa, a mi criterio, territorializar el reclamo de la libertad de Cristina y el apoyo a Cristina, ¿no? Entonces, que en cada pueblo, en cada lugarcito, en cada rincón de nuestro territorio tiene que haber grupos de compañeros que generen acciones que tengan que ver con eso y que mantengan vivo ese reclamo, desde una charla, una conferencia, una pintada, un volante, un actito, tiene que suceder eso durante todo este tiempo. ¿Y qué expectativa hay, Agustín, entonces de acá en adelante? Un poco la pregunta que nos hacemos. Hola. ¿Nos escuchás ahí, Agustín? Hola, ¿nos escucha? Creo que estamos perdiendo un poco la comunicación. Hay un tema de señal. Hola. ¿Nos Hola, escuchás, sí. Agustín? ¿Nos escuchás? Hola. Nosotros Sí, lo escucho. Ahora sí. Te iba a preguntar por la expectativa hacia adelante, porque es un poco la pregunta que acá nos hacíamos al inicio del programa y un poco en la plaza también nos hacíamos todos y todas. ¿Qué expectativa hay acá en adelante, sabiendo que, a Cristina en su casa, por lo menos por los próximos 6 años, es lo que sabemos hasta ahora? Digo, ¿qué se está pensando? ¿Qué se está rosqueando de ahora en adelante? No, lo que hay que pensar en que tenemos que desplegar una estrategia en todos los ámbitos. Digo, es tan importante desplegar una estrategia ante los organismos jurídicos internacionales, digo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia en La Haya, como la movilización popular. Y es tan importante como la movilización popular lo que signifiquen los resultados electorales del 2025 y del 2027. Porque allí me parece que es donde nosotros tenemos que apuntar. En este país en donde el Poder Judicial no es un poder sino una corporación que actúa políticamente, también entiende cómo son los resultados políticos. Así que un gran esfuerzo va a haber que colocarlo en ese sentido. Un gran esfuerzo habrá que hacerlo en construir listas de diputados y senadores que vayan a defender a aquellos que están agredidos por la política de Milei y a ponerle freno a las políticas de Milei, y por el otro lado imaginarse ya donde Cristina, a mi criterio, va a tener un rol fundamental en el diseño de la estrategia electoral para el 2027, porque con un presidente peronista, Cristina, a mi criterio, no tiene que estar más de 1 minuto privada de su libertad y sus derechos políticos.
Entonces, allí tenemos que llevarlo adelante. Y al mismo tiempo, miren, la movilización popular, el solo amague de la marcha que íbamos a hacer a Comodoro Pi, logró que finalmente Cristina tuviese lo que le correspondía, una prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria en el lugar donde ella lo indicó. En ese sentido, evitamos también esto que muchos de la derecha y del poder económico quería, que eran las fotos esas humillantes para Cristina. Nada de eso sucedió. Intentaron prohibir el balcón, tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, entonces todo eso tiene que ver, a mi criterio, con la movilización popular. Y esa movilización popular tiene que seguir estando vigente y estando viva para ir generando las condiciones de las cuales hacíamos referencia anteriormente. Y Agustín, en lo que tiene que ver con pensar, bueno, porque desde pensar la unidad, que es algo muy declamado permanentemente, pero que es muy difícil de construir, desde la mirada que hay desde algunas, quizá militantes políticos más tradicionales y otra desde los movimientos sociales, digo, hay un ámbito en el que se abrió y se dijo, che, empezamos a discutir las candidaturas, un poco lo que vos decías, está bien que lo planteabas desde un criterio propio, que hacías hincapié en eso, esta idea de, bueno, que sea el mejor conductor o la mejor conductora para que la primera estrategia sea la liberación de Cristina en cuanto se asume un gobierno peronista. Bueno, hay 2 años para construir esa persona o para posicionarla desde ese lugar. ¿Está abierto el debate dentro del propio peronismo, del Partido Justicialista, para construirlo colectivamente? Porque me parece que para la etapa es clave también poder llegar a alguien que haga una síntesis que sea la más acompañada realmente para que no sigamos medio en esa situación de idas y vueltas. Yo creo que la definición del alguien tiene que ser lo más postergada posible. Ajá. Me parece que nosotros ahora tenemos la elección del 2025 y en esta elección del 2025 el denominador común es muy amplio porque hay que estar en contra de Milei. Entonces lo que nosotros necesitamos en esta elección del 2025 son listas de compañeros que sean integradas por compañeros y compañeras que sean competitivos electoralmente y con un fuerte compromiso con nuestro proyecto político y obviamente una fuerte convicción de que van a ir al Congreso de la Nación a oponerse a las políticas que lleva adelante Milei. Entonces, me parece que esto es lo que necesitamos ahora prioritariamente. Yo creo que si antes la unidad era necesaria y a mi criterio era una obligación y no había que planteársela como optativa, sino como obligatorio, la prisión de Cristina, la pérdida de libertad de Cristina, hace que el imperativo sea mucho mayor. Los compañeros que no entiendan este sentido de la historia, bueno, me parece que seguramente van a equivocarse y van a ser muy criticados por el resto, ¿no? Yo creo que aquí lo que necesitamos es ganar las elecciones del 2025 y después vendrá la elección del 2027, en donde tendremos que ver qué compañero, qué compañera sea el que mejor nos represente y discutir qué cara del peronismo va a tener que gobernar a partir del 2027. Pero ahora diría que la unidad es muy fácil, ¿no? Porque es agruparnos todos aquellos que estamos en contra de Milei. Y allí es donde lo único que hay que tener es equilibrio, generosidad, amplitud al momento de la conformación de las listas. Pero me parece que vuelvo a decir, no es un camino tan trabado. Bueno, y además, Cristina, antes de estar en prisión, inició ese camino, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con la reunión con Axel. Parece que hay que seguir ese camino, nada más. Sí. Y respecto de, porque a ver, esta interpelación uno la entiende que es por ahí para este lado, ¿no? Los que de alguna manera venimos votando al peronismo, que estamos de acuerdo con lo que fue la década ganada, por así llamarla. ¿Cómo te parece que se interpela hacia afuera, digo, a la gente que votó a Milei, que hoy está siendo castigada, porque bueno, el castigo es para todos, no importa quién haya votado, sí, claro, pero que de alguna manera había dejado de votar al peronismo, se había enojado con el peronismo, que hay por ahí más allá de lo de la libertad de Cristina, hay que proponerle, bueno, en el 27, en el primer minuto, como dijiste, que Cristina tiene que estar libre, y después, ¿cómo tendría que ser ese gobierno peronista?
Bueno, no llegamos al 2025, ya estamos en el 2027 de vuelta, ¿no? Pero Somos no importa. ansiosos. No, el 2028, ya está el primer día de enero después de asumir. De dar alguna respuesta a las ansiedades. Yo creo que hay una parte de la plataforma del 2027 que nos la escribieron ellos. En primer lugar, lo que dije recién, no puede haber un gobierno peronista con Cristina presa, punto número 1. Sí. Cristina tiene que estar libre en forma inmediata. En segundo lugar, hay que reformar la Constitución para reformar el Poder Judicial. Con este Poder Judicial es imposible gobernar. Este Poder Judicial no es un poder, es una corporación que está cooptada por los poderes económicos hegemónicos de la Argentina. Por lo tanto, yo, esto es mi mirada, propongo que tenemos que ir hacia un Poder Judicial en donde los jueces sean elegidos por voto popular y tengan duración de mandato. Digamos, no in eternum, digamos, ¿no? Sino con duración de mandato. 10 años, 10 años, 5 años, 5 años. Como el resto de los poderes. Que sí, 5 años con una posibilidad de reelección, sí, bueno, está bien. Pero no que sea un seguro, de vida. Tercer punto, en la condición de la deuda es impagable. Y está claro además que ha quedado demostrado que el Fondo Monetario Internacional es un actor político. Porque el fondo fue el que le dio los 45.000 millones de dólares a Macri. En realidad le había dado 53, pero nosotros no usamos los otros 8.000 que faltaban durante el gobierno de Alberto Fernández, y ahora le dio 20.000 millones de dólares más al presidente Milei. Uno para ganar la reelección y otro para ganar las elecciones parlamentarias. Entonces hay que tratarlo como eso, como un actor político. Bueno, un actor político que jugó y perdió, pero que esas cuestiones y esas decisiones que toman no pueden ser pagadas a costa del sufrimiento del conjunto de los argentinos. Entonces hay que tratarlo como tal. Además, digo, es claro, evidente eso. No solamente se los entregó a Macri y a Milei, sino que el presidente de los Estados Unidos, en los dos momentos en que le entregó crédito al fondo a Macri y a Milei, es el mismo, es el presidente Trump. Entonces deberán este tema tiene que estar en el centro de la discusión, porque miren, cuando se complete la totalidad se devenga el 100% del crédito del fondo a Macri, del crédito del fondo a Milei, la Argentina va a tener más del 52% de la cartera de crédito del Fondo Monetario Internacional. Yo le quiero decir que cualquier gerente de banco, de cualquier institución privada, que le presta el 52% de su cartera a una sola empresa, lo echan a la mierda el otro día. Claro, sí. Porque es de alto riesgo, digamos, ¿no? Porque se te funde esa empresa y te lleva puesto el banco, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces también tienen que hacerse cargo, porque la realidad es que tampoco los argentinos vieron ni de los 45.000 millones de dólares de Macri, ni de los 20.000 millones de dólares de Milei, no lo vieron ni en obra, ni en infraestructura, ni en mejora de las jubilaciones, ni en mejora de las pensiones, ni en mejora de la educación, en nada. No se vio absolutamente en nada. Endeudamiento por el endeudamiento mismo. Entonces me parece que ahí tenés tres cuestiones que son claramente tendrán que estar en el próximo plan de gobierno. Cuarto punto, el peronismo tiene que disciplinar al poder económico hegemónico en la Argentina. Y esto significa utilizar todo el poder político y el poder del Estado que tengas para ponerlo en ese lugar. Clarín se ha convertido en un monopolio de comunicaciones. Menem, me acuerdo que cuando privatizó Entel decía que había que liberarlo a la competencia y demás. Entel era un monopolio estatal, ahora tenemos un monopolio privado. Bueno, eso es incompatible con una economía que quiera crecer. La vigencia de los monopolios. Y todas esas cosas van a ser las cosas que va a tener que discutir el próximo presidente o presidenta, pero me parece que va por ese camino, ¿no? Agustín, te agradecemos muchísimo, te dejamos, te liberamos, sabemos que estás de recorrida ahora, ¿no? Ahí por Santa Fe. Sí, nosotros tenemos elecciones de concejales e intendentes en 15 localidades en toda la provincia de Santa Fe. Esto la semana que viene. Estamos de recorrida junto con el presidente de nuestro bloque de diputados nacionales, con Germán Martínez, recorriendo distintos lugares de la ciudad de Rosario, tratando bueno, es el último fin de semana previo a las elecciones, que son el
el domingo que viene. Ujú. Así que tenemos todas las expectativas de hacer una muy buena elección. ¿Y qué te está diciendo la gente ahora cuando te estás en gente en la calle. contacto y eso, respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, los compañeros, los adherentes a nuestro espacio político se están te muestran la misma corriente afectiva y te ponen como intermediario de ese amor que sienten para con Cristina, digamos, ¿no? Defiendan a Cristina, no la dejen solo a Cristina. Me parece que eso está muy presente, te encontrás con gente que había ido por su cuenta a la Plaza de Mayo, o compañeros que te dicen, o gente común que te dice, bueno, me estoy programando para ir el fin de semana que viene porque quiero ir a la puerta de la casa de Cristina. Bueno, ha generado un reverdecer, un fortalecimiento de ese sentimiento, y como dije recién, es un sentimiento que solamente hoy genera Cristina en el pueblo argentino, digamos, ¿no? Ese sentimiento es como un sentimiento de protección, ¿no? Sí. El pueblo quiere protegerla a Cristina porque Cristina protegió al pueblo, y entre ese ida y vuelta se conforma como una cápsula en donde se protegen ambos, ¿no? Pero me parece que esto es lo que está pasando. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era entonces Agustín Rossi, histórico referente, ¿no? del peronismo, del kirchnerismo. Él fue, por ejemplo, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Sí. era entonces, en plena 125, ley de medios, bueno, después ocupó un montón de cargos, que pasaba así por el aire de Resábado. Desde 2000